Jesús comparece ante el consejo judío. Los que tomaron preso a Jesús lo llevaron a casa del sumo sacerdote Caifás, donde se habían reunido maestros de la ley y las autoridades judías. Pedro lo iba siguiendo de lejos, hasta llegar al palacio del sumo sacerdote. Entró en el patio y se sentó con los policías del templo para ver en qué terminaba todo. Los jefes de los sacerdotes y el Consejo Supremo andaban buscando alguna declaración falsa contra Jesús para poderlo condenar a muerte. Pero pasaban los falsos testigos y no se encontraba nada. Al fin llegaron dos, que declararon: este hombre dijo: yo soy capaz de destruir el templo de Dios y de reconstruirlo en 3 días. Entonces el sumo sacerdote se puso de pie y preguntó a Jesús: ¿no tienes nada que responder? ¿Qué es lo que declaran en contra tuyo? Pero Jesús se quedó callado. Entonces el sumo sacerdote le dijo: en el nombre del Dios vivo te ordeno que nos contestes. ¿Eres tú el Mesías, el Hijo de Dios? Jesús respondió: así es, tal como tú lo has dicho. Yo les digo más: a partir de ahora, ustedes contemplarán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Dios Todopoderoso, y lo verán venir sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote se rasgó las vestiduras diciendo: has blasfemado. ¿Por qué necesitamos más testigos? Ustedes mismos acaban de oír estas palabras blasfemas. ¿Qué dicen ustedes? Ellos contestaron: merece la muerte. Luego comenzaron a escupirle en la cara y a darle bofetadas, mientras otros lo golpeaban diciéndole: Mesías, adivina quién te pegó. Las negaciones de Pedro. Mientras Pedro estaba sentado fuera, en el patio, se le acercó una sirvienta de la casa y le dijo: tú también estabas con Jesús de Galilea. Pero él lo negó delante de todos diciendo: no sé de qué estás hablando. Y como Pedro se dirigía hacia la salida, lo vio otra sirvienta, que dijo a los presentes: este hombre andaba con Jesús de Nazaret. Pedro lo negó por segunda vez, jurando: yo no conozco a ese hombre. Un poco después se acercaron los que estaban allí y dijeron a Pedro: sin duda que eres uno de los galileos, se nota por tu modo de hablar. Entonces Pedro empezó a proferir maldiciones y a afirmar con juramento que no conocía a aquel hombre. Y en aquel mismo momento cantó un gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Viendo las dificultades de poder conseguir la pena de muerte a partir de las acusaciones, estos sacerdotes pasan a lo que creen que es más grave: la pretensión de Jesús de tener un rango divino. Pero en este punto, la manera en que Jesús lo había insinuado hacía difícil mantener la acusación, más aún si Jesús daba explicaciones. Pero él mismo en ese momento dio su testimonio de tal forma que cualquier duda quedó excluida. Era una blasfemia, es decir, una ofensa al Dios santo y único. Jesús no desprecia a estos hombres que tienen autoridad religiosa, pero sabe que no puede discutir con ellos y se queda con la paz de quien ha dejado a Dios su causa. La expresión Hijo de Dios designaba a los reyes y al rey Mesías de Israel. Jesús
se define citando la profecía de Daniel, que está en el capítulo 7, versos 13, que anuncia a un Salvador, un hijo de hombre, procedente de Dios mismo y de la eternidad. Aquí hay un acontecimiento muy importante en la negación de Pedro, porque es asombroso. Su amigo Juan, conocido en la casa del sumo sacerdote, hizo que entrara junto a él. Y esta muchachita sabe muy bien quién es Juan, pero no le dice nada. Solamente una palabra irónica para Pedro. Nadie lo amenazaba, ni siquiera los hombres, que más bien se burlan de él, un provinciano de Galilea como Jesús. Pero es suficiente para que Pedro se desconcierte y se derrumbe.